¿Cuándo fue la última vez, si lo recuerdas, que lloraste? ¿Cuándo fue ese instante en que algo te afectó de tal forma que lloraste? Tal vez no, a lo mejor de una manera amargamente, pero lloraste. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Este viernes recién pasado, con Rachel, mi esposa, y la mayor de mis hijas, fuimos a un cementerio a despedir a un varón, a un siervo de Dios. Y normalmente en esos lugares uno ve siempre desconsuelo, desesperación. No obstante, en esta ocasión, como en otras que he participado, no vi eso. No vi desesperación, no vi un desconsuelo, pero sí mucho dolor, mucha tristeza, corazones desgarrados, y a momentos hacía difícil poder mantener la emoción y uno se conmovía. En el aire, en el ambiente estaba eso. Pero nunca desesperanza. Escuchar a los hijos, escuchar a la esposa que hoy es viuda, las palabras que pueden brotar en esos momentos de mucho dolor, de mucha tristeza, de congoja. Pero notar en Teresa que solo la puede dar la esperanza cristiana. Y entendí en esa ocasión que cuando se despide alguien, cuando muere alguien, ese alguien se lleva junto con él parte nuestra. Es por eso el dolor. Entendí que cuando una persona fallece, quien más cercano haya estado a él o a ella, se lleva parte de la persona, parte nuestra se va también con él. Nosotros vemos que allí hay algo nuestro, pero también hay parte de ti, hay parte de mí que también muere. Porque mientras más cercanos somos a ese alguien, cuanto más convivimos con ese alguien, somos de una forma con esa persona, de una manera con esa persona que no lo somos con otro. Y no es porque tengamos doble o triple forma de ser. No, es que la intimidad da para que nosotros hagamos cosas que hacemos con esa persona, que compartimos con esa persona, que conversamos con esa persona y que no la comentamos con otro. Somos de una forma especial y distinta con esa persona y esa persona ya no está más. Luego esa forma de ser nuestra tampoco estará más y también entonces esa persona se lleva parte de nosotros mismos. Y mientras más cercanos, mientras más íntimo, más fuerte es el dolor, porque hay más cosas de nosotros que mueren. Así que mientras más compartimos con alguien, eso más nos afecta. Y por eso podemos notar que los familiares, los hijos, las esposas, los esposos son quienes más sufren en ese instante. La pregunta que me hacía en esa oportunidad es si Dios también sufre de esa forma, sufre de esa manera. Dentro de algún instante te voy a invitar a que leas conmigo en el libro de Juan capítulo 11. Vamos con la Biblia en el libro de Juan capítulo 11. El Evangelio según San Juan está escrito para un mundo
de cultura griega, los helenos. Y los griegos, a quienes escribía Juan en esa ocasión, tenían una concepción de Dios que no es la que nosotros tenemos quizás. Para ellos era un Dios de una absoluta incapacidad de sentir cualquier tipo de emoción. Apatía le llaman ellos. Es decir, ellos no conciben a un Dios que se afecte de esta forma en que nosotros estamos hablando. ¿Cómo llegaron ellos a esa conclusión? Bueno, llegaron de la siguiente forma. Si a nosotros algo nos afecta, ya sea con tristezas o alegrías, penas o amargura o gozo, si algo nos afecta, eso que nos afecta es desde el exterior hacia nosotros, es externo. Eso externo nos afecta. Y si nos afecta, en algún momento dado, esa cosa que nos afectó o ese alguien que nos afectó, tiene cierto dominio, cierto poder sobre nosotros, porque logra justamente eso, afectarnos. Y nos afecta ya sea con profunda tristeza o con muchísima alegría. Pero nos afecta, lo que significa que aquello tiene dominio, por lo menos en ese instante, sobre nosotros. Entonces los griegos dicen, eso no le puede pasar a Dios. Dios no puede ver que algo o alguien tenga dominio o poder sobre él de tal forma que pueda afectarle, y por ello Dios no puede experimentar estas emociones. Es decir, sería un Dios que es desapasionado, es impasible, no tiene, es incapaz de sentir absolutamente ninguna emoción. Así llegaron a esa conclusión. Hoy quiero compartir contigo, yo te lo dije en el libro de Juan capítulo 11, y por favor, vente conmigo en el capítulo 11, verso 33. Vamos a leer en realidad solo dos versos. Primero el 33 del libro de Juan, capítulo 11, dice así. Se trata del momento en que Jesús vuelve a Betania, a la aldea de Betania. Había fallecido su amigo, recalco, su amigo, su amado amigo Lázaro. Y dice, al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Jesús vio llorar a María y a los que la acompañaban también, aquellos judíos que habían venido de Jerusalén, que estaban con ella en el duelo. Debemos recordar que no sería simplemente que a María se les caían unas pocas lágrimas, no es así. Y tal vez has visto imágenes en el Oriente cuando alguien muere o están en algún entierro, la manifestación de dolor y la manifestación de la tristeza se hace con mucho ruido. ¿Has visto eso en algunas imágenes? Son unos lamentos, chillidos casi, histéricos, desgarradores. Es que ellos tienen la concepción, y en el tiempo de Jesús también era así, hasta el día de hoy. Hay una concepción en Oriente que dice que cuanto más incontrolable es el lloro, es como que se le da mayor honra, mayor honor al difunto. Así que la gente hasta el día de hoy acostumbra a dar rienda suelta a sus emociones ante la muerte. Y no es que no haya sinceridad, seguramente más de alguno de ellos lo hace de manera no franca, pero la mayoría lo hace sinceramente, es parte de su cultura el poder hacerlo así. Y la palabra que usa precisamente Juan cuando describe el llanto de María y de los que están allí, es una palabra que en el original quiere decir gemir, llorar a gritos, con un fuerte clamor. Claío es la palabra. Entonces, yo me inclino a pensar que ese llanto era sincero, por una razón en particular, porque la tradición decía que se contrataban incluso a personas que iban a llorar, las lloronas, se contrataban a personas para que gimieran, chillaran al respecto, para dar honor. A nosotros tal vez no se nos hace normal eso, estamos hablando de una cultura distinta, y más aún estamos hablando de 2000 años atrás. Y se tenían
en los 3 días de duelo, esos 3 días era para llorar con todo ese gemir, con todo ese ruido que se escuchaba desde lejos. 3 días. Pero en el caso particular en que nosotros estamos hablando ahora, estamos en el 4º día, es decir, había pasado ya los días del ritual del llanto. Así que aquí hay gente que está llorando a gritos, entre ellas María, que demuestra obviamente la sinceridad. No podemos dudar de la sinceridad de María, pero alguien podría tal vez dudar de la sinceridad de quienes acompañaban y los que habían venido desde Jerusalén aquí a la aldea de Betania. Pero este verso, el problema no está en el llanto de ellos. Lo que ha sido un quebradero de cabeza para muchos estudiosos, para muchos intérpretes de la Sagrada Escritura, es lo que se refiere a Jesús. Ha corrido tintas y tintas para entender la reacción de Jesús. Porque dice acerca de Jesús que Él se conmovió. Ese verbo ha sido un problema, hasta el día de hoy es un problema. Que Jesús se conmueve, ya esa reacción de Él, para saber qué fue lo que lo conmueve. ¿Qué o quién lo conmueve? Recuerden que Él dijo allí que Jesús se turbó y se conmovió profundamente. La Reina Valera dice que se conmovió en el espíritu, profundamente en el espíritu. Eso es lo que quiere decir. Y la palabra que es usada allí significa en su esencia como que está indignado. Eso es lo que uno podría pensar, como que la mayoría de las veces que esa palabra es usada en el Nuevo Testamento habla de una cierta indignación, de una cierta rabia. Entonces, más problemas genera todavía. ¿Por qué Jesús podría indignarse? ¿Por qué Jesús tendría que estar enojado? Y la expresión que es usada allí, que se le conoce con una expresión de un enfado interno, de esa indignación que podría tener, es embrimestai, pero habla de algo como que esa reacción que tienen los búfalos, los caballos, cuando bufean, hace esa cosa, también se utiliza para eso, ¿ya? Como que también un gemir, trae toda esa idea. Así que a ver si te las juntas, todas aquellas las mantienes allí para entender qué está pasando con Jesús. Si hubiese de estar enojado o indignado, ¿cuáles podrían ser las causas? Alguien podría pensar, bueno, Jesús está enojado con el pecado que produce la muerte. ¿Recuerdan eso? Que por el pecado de un hombre entró la muerte. Entonces, que podría estar enojado con ello y la muerte con todo el dolor que trae hacia la humanidad. El punto es que eso Jesús no lo estaba sabiendo en ese rato, lo ha sabido siempre, entonces podría haber vivido indignado con esa situación, así que no creemos que pueda ser o tratarse de aquello. Otros podían también insistir, como hay algunos comentaristas que dicen, no, estaba indignado porque había gente que no era honesta, no era sincera, no era franca en esa demostración de dolor. Tampoco creo yo aquello, porque como les dije, estamos en el 4º día y hay gente que está efectivamente afectada, dolorida con eso. Más bien creo que es un cúmulo de cosas, es un todo que conmueve al Señor, de sentirse Él la solución, pero saber también que eso le significará la cruz, la muerte, y que no todos creen en Él. Entonces esto conmueve sin duda a Jesús, pero esa conmoción en Él fue de tal forma, dice, cuando se dice que cuando se turba, es que se estremece. William Barclay menciona, es como que en ese instante Jesús dio una escapatoria a toda esta angustia de su espíritu, que hacía que su cuerpo se conmocionara, hasta temblara. La palabra que utiliza aquí el evangelista Juan quiere decir eso, como el bufar de un animal o un bufido, no sé cómo se dice. Así que quiere decir que se apoderó de Jesús una emoción tan incontrolable que le arrancaba gemidos, pero del corazón, gemidos del espíritu. No se le escuchó algo a él. Aquí tenemos una de las cosas más preciosas del Evangelio. No te la pierdas en esto.
Jesús entró de una manera tan profunda en el dolor humano. Él no vino a hablarnos del dolor. Él no vino a hablarnos del sufrimiento. Él se sumergió en el dolor. Se sumergió en el quebranto. Se sumergió en el sufrimiento del ser humano, de la angustia misma. Le oprimía, le estrujaba, le apretaba su corazón. Oh, esto es como el libro de Isaías al decirnos que en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Dice el libro de Isaías, de todas las angustias, Él mismo los salvó. Mira, Él mismo los salvó. Dice Isaías, no envió a un emisario, no envió a un ángel, sino Él mismo fue quien nos salvó y nos libró de la angustia. Y para eso tuvo que sumergirse allí en la angustia del ser humano. Esto es una manifestación viva, hermosa de la verdadera humanidad de tu Señor, de mi Señor, del Mesías. Yo me imagino, recordando el viernes, había rato que le costaba a uno mantener la emoción y evitar explotar en llanto, y esa contención es la que se me imagina a mí en Jesús en ese rato, de ese esfuerzo de detener aquellas lágrimas, pero hubo un minuto, un instante en que no aguantó. No pudo soportarlo más, y el verso 35, si lo puedes leer, hay dos palabras. Creo que es el verso más corto de la Sagrada Escritura, junto a no matarás. Ahí está el verso, solamente dos palabras. Dice, Jesús lloró. Jesús lloró. Solo dos palabras. Cuando Juan escribe esto, y lo escribe después de 60 años ocurrido el evento, 60 años. Juan no lo estaba escribiendo en ese instante. 60 años después, él cuenta la historia de Lázaro. Así que tuvo el tiempo suficiente para buscar las palabras precisas, para escribir la palabra correcta, para que fuese entendido sin tener equívocos al respecto. Cuando habló del llanto de María usó una palabra, y ya se las he mencionado, claío. Pero cuando habló del llanto de Jesús usó otra palabra. Y es extraordinario esto, porque la palabra que usó para el llanto de Jesús no aparece nunca más en la Biblia. Y de hecho aparece solo esta vez en el Nuevo Testamento, en este verso. La palabra fue solo usada para Jesús. Juan buscó la palabra precisa para el instante en que Jesús no pudo aguantar más y no pudo soportar más, y entonces él estalla en llanto a través de sus lágrimas demostrados en ese rato, que Juan escribió una palabra que la usó solo para él y no aparece nunca más en la Sagrada Escritura. La palabra es dacruo. Y la palabra dacruo dice, es un llanto en silencio. Lágrimas que caen, pero sin ruido, en silencio. Lágrimas del silencio. Lágrimas en el silencio, con el desgarro del corazón, con el temblor del cuerpo, con toda la presión en su espíritu. Solo lágrimas fueron notadas en el rostro de Jesús. Oh, es que es Dios identificado y sumergido en el dolor, en el sufrimiento humano. Alguien tal vez dirá, ¿y no habría quizás algo más detrás? ¿No están solo lágrimas allí? ¿Algo más que el sufrimiento y la muerte del ser humano? Sin duda, y es probable. ¿Quién podría dudar que el corazón de Jesús se estremece contra la severa sentencia entregada, que la paga del pecado es muerte? Sin duda esas cosas también están. Por eso he dicho que es un cúmulo de aquello. Esa es la real causa de todos los males, sin duda, del ser humano, el pecado. Así que, a diferencia como pensaban los griegos, tu Dios, mi Dios, esta imagen es hermosa porque nos muestra, nos presenta a un Dios cuyo corazón se estremece, se conmueve por la angustia del ser humano.
Lo más grande que hizo Jesús fue traernos la imagen de un Dios que no es insensible. Es un Dios que se conmueve. Jesús con frecuencia mostró sus emociones. Sus emociones más profundas. Él no tenía problemas en poder mostrar sus sentimientos. Él los entiende, puesto que Él los experimentó. Así que no ocultes tus sentimientos para con Jesús. Si hay alguien que puede entender tus emociones más profundas, más extremas, más triste, más angustiante, es Él. Ni siquiera tu madre, ni siquiera tu padre, ni siquiera tu pareja, ni siquiera tu esposo podrán entender el dolor, la profundidad de tu alma en ese instante. Jesús lo puede hacer con total cabalidad. Es importante aquí destacar que por las razones teológicas que alguien puede encontrar respecto de que Jesús, ¿por qué es que lloró? ¿Por qué es que se conmovió? De hay algo que debemos estar seguros. Jesús no lloró por la desesperación. Jesús no lloró porque no iba a ver nunca más a Lázaro. Eso es imposible. Jesús no lloró por eso. Tampoco pensó él que sería el último instante. Él no lloró por eso. Pudo hacerlo porque ante todo es un ser humano. Dios es hombre, encarnado en Jesús, y su humanidad allí reflejada es que puede compartir el dolor también del ser humano. Es anormal cuando alguien, por muy cristiano que sea, se le cruce por su cabeza pensar que es señal de espiritualidad el no llorar. Estás errado, estás equivocado. No es señal de ser espiritual alguien que no llore en esos momentos. Es absolutamente normal, humano llorar, porque Jesús lloró. Jesús demostró su inmenso interés en ti, en mí, en toda la humanidad, en nosotros, al llorar junto con nosotros. Él no nos ve llorar desde lejos, llora a tu lado, gime a tu lado, también sufre a tu lado, porque Él tuvo esa experiencia, pero todo un día acabará. Allí con Lázaro Jesús fue capaz de traerlo a la vida, pero llegará un instante, dice el libro de Apocalipsis, y con esto quiero terminar. En el libro de Apocalipsis capítulo 7, verso 17, Él nos dice, porque el Cordero de Dios, porque Jesús está en el trono y nos pastorea a nosotros, te pastorea a ti. Con ese cuidado nos guiará a fuentes de agua viva. Y atención, y Dios secará, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. No una, las veces que hayas llorado, hasta el día de hoy quizás llorando, Dios enjugará, secará Él, tal como decía Isaías. No enviará un emisario, no enviará un representante, ni siquiera el mejor de sus ángeles. Él mismo secará tus lágrimas, porque Él también sabe lo que es el llanto del sufrimiento y del dolor del ser humano. Amén.